Me llamo Juana y esta historia es algo que he mantenido en privado durante años. No suelo contarla, ya que, de alguna manera, es un secreto que solo me pertenece a mí. Él fue una persona realmente significativa para mí desde que era pequeña, alguien a quien siempre vi con admiración, mi tío, a quien en esta narración llamaremos Carlos para proteger su identidad. Para mis padres, él era más que un hermano. Para mí, era el hombre que despertó en mis sentimientos y deseos que jamás imaginé experimentar. Recuerdo la primera vez que lo miré con una perspectiva distinta. Fue durante una reunión familiar. Una noche en la que la casa estaba repleta de personas, risas y música. Yo tenía 18 años y, aunque lo había visto desde siempre, esa noche lo observé con una intensidad renovada. Noté detalles que antes me habían pasado inadvertidos. Su forma de sonreír, su postura confiada, la expresión en sus ojos al hablar. No sé si él también percibió ese cambio, pero desde entonces, cada vez que nos encontrábamos, sentía que el ambiente entre nosotros se volvía más cargado. A medida que pasaban los meses, empezamos a vernos con mayor regularidad. Él venía a mi casa casi cada semana y siempre hallaba una forma de acercarse, de hablarme, de hacerme sentir única. Nuestras charlas eran sencillas, por supuesto, pero en cada palabra se notaba un juego de miradas, una conexión silenciosa en nuestras sonrisas que ninguno de los dos se atrevía a señalar. Era como si ambos entendiéramos lo que estaba sucediendo, pero sin necesidad de verbalizarlo. Una tarde, mis padres se fueron y nos dejaron a solas. Estábamos en la sala charlando sobre cosas sin importancia, pero la tensión entre nosotros comenzaba a ser más palpable. En un momento dado, él se acercó y colocó su mano sobre mi hombro, un acto que parecía a la vez protector y fascinante. Su proximidad me afectó de una manera desconocida, y me resultaba difícil mantener la calma. La presión de su mano sobre mi hombro, aunque sencilla, provocaba en mí una mezcla de sentimientos que no lograba entender completamente. Mi respiración se hizo más pausada, intentando no mostrarme, mientras él seguía hablando como si todo estuviera en orden. No podía dejar de fijarme en el notable bulto que destacaba. Al encontrarse nuestras miradas, comprendí que él también percibía esa conexión sutil que parecía unirnos en ese instante. Juana siempre ha sido como una sobrina para mí, pero en estos últimos meses, dejó la frase a medias, como si no supiera o no quisiera completarla. Aquellas palabras eran tanto una confesión como una señal de advertencia, y aunque lo correcto habría sido alejarme, una parte de mí deseaba quedarme, ansiosa por descubrir hasta dónde nos llevaría esta conexión inesperada. Me acerqué un poco más, y nuestras miradas se intensificaron. Podía percibir el calor que desprendía, una fuerza que parecía rodearnos y que, por un instante, hizo que todo lo demás quedara en segundo plano. Su mano bajó lentamente desde mi hombro hasta mi abdomen en un gesto tan delicado como misterioso. Cada parte de mi piel respondía a ese contacto, y por un momento deseé que el tiempo se congelara. Sus dedos pasaron cerca de mi cadera, y aunque mi mente me advertía que aquello no era adecuado, que no debía permitirme sentir de esa manera, mis sentimientos me decían lo opuesto. La atmósfera estaba cargada de tal intensidad que ambos nos sumimos en un silencio, atrapados en un juego arriesgado que ninguno de los dos parecía dispuesto a detener. Permanecimos así, callados, viéndonos fijamente. Mi corazón latía desbocado, mis pensamientos eran un caos, y en ese instante supe que estaba cruzando un límite que transformaría todo. No tenía idea de lo que pasaría con nosotros después de esto, pero una parte de mí estaba dispuesta a arriesgarlo todo, aunque solo fuera por ese instante que se sentía tan nuestro y tan verdadero. Nos observamos en silencio, sabiendo que habíamos traspasado una frontera que hasta ese momento solo se había insinuado a través de miradas y gestos discretos. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra, pero ambos comprendíamos lo que estaba sucediendo. Podía sentir cómo se tejía una conexión silenciosa entre nosotros, y lo que él hacía con sus manos en ese instante quedará grabado en mi memoria para siempre. Tras unos instantes, inhalamos profundamente, dejando atrás el silencio con una sensación que combinaba alivio y melancolía,
como si ambos supiéramos que esa proximidad duraría solo lo que nosotros permitiéramos. Con una ligera sonrisa, él me miró y, con el mismo deseo con el que me había tocado antes, se apartó un poco, dejándome espacio para volver a encontrar mi centro. Sin pensarlo, me lancé hacia él para besarlo con una pasión repentina, sin previo aviso. Mis manos se envolvieron alrededor de su cuello y lo acerqué a mí con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Nuestros labios se unieron en un beso ardiente, cargado de una pasión reprimida, como si toda la tensión acumulada de esos días, de esas miradas y encuentros incompletos, estallara de repente. No había nada suave en ese instante, era pura necesidad, un deseo intenso y directo que finalmente encontraba su salida. Él reaccionó con la misma intensidad. Sus manos exploraban mi espalda mientras yo estaba sobre él, y él, con sus dedos, trazaba caminos que hacían que mi piel se encendiera. Todo lo que nos rodeaba se desvaneció, y el tiempo dejó de tener relevancia. Cada gesto era un nuevo hallazgo, cada toque, un recordatorio de la atracción que habíamos intentado eludir durante tanto tiempo. Noté cómo sus manos se enredaban en mi cabello, modulando la fuerza de nuestro beso, pero sin dejar de transmitir esa intensidad. Era una combinación de anhelo, deseo y ardor. En ese momento, comprendí que no había retorno. Habíamos traspasado una frontera que nos conectaba en algo que superaba cualquier palabra. Ese día, él me hizo sentir más femenina que nunca. Al final, nuestras respiraciones se volvieron más pausadas y nos alejamos un poco, mirándonos a los ojos con una mezcla de sorpresa y complicidad. Ambos éramos conscientes de que lo que había comenzado como un impulso se había transformado en algo que cambiaría todo. Desde ese primer beso secreto, nuestra relación pasó a ser un misterio cuidadosamente oculto. Cada vez que estábamos juntos, bastaba un vistazo, una sonrisa sutil, para avivar la chispa de lo prohibido. Sabíamos que nadie debía enterarse, sobre todo nuestros padres, quienes jamás sospecharían que detrás de esa calma aparente existía un vínculo tan profundo. Nos convertimos en maestros del ocultamiento. Entre encuentros familiares y celebraciones, terminábamos refugiándonos en los baños, donde compartíamos nuestros sueños secretos. Aprovechábamos cualquier momento a solas, una esquina apartada, un pasillo desierto, cualquier pretexto para robar un instante juntos. Cada reunión estaba llena de emoción y peligro, sabiendo que cualquier error podría revelarlo todo. Sin embargo, ese peligro agregaba una intensidad especial, y cada instante compartido se transformaba en un recuerdo que perduraba. Durante meses, seguimos viéndonos en secreto, construyendo un universo propio donde solo estábamos nosotros dos. Éramos conscientes de que el costo de mantener nuestro secreto era elevado, pero mientras no surgieran sospechas, seguiríamos avivando esa conexión que había cambiado nuestras vidas. La complicidad y la pasión se fundían en cada encuentro, y con el paso del tiempo, esos momentos ocultos se volvieron imprescindibles, un refugio de lo prohibido y lo eterno que ninguno de los dos quería dejar atrás. Una tarde, mientras estábamos en uno de nuestros lugares secretos, noté algo peculiar en su mirada. Su rostro mostraba una seriedad que no había observado antes, como si sus ojos llevaran una carga que me dejó entrever que algo estaba a punto de transformarse. Con delicadeza, tomó mi mano, y tras un largo silencio, exhaló un suspiro profundo. «Esto tiene que terminar», dijo, su voz casi inaudible, pero con una determinación que no permitía dudas. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mí. Quise hablar, encontrar una razón, algo que explicara por qué quería acabar con lo que habíamos edificado, pero no pude encontrar las palabras. Él miró hacia abajo y apretó mis manos con las suyas, intentando mitigar el impacto de su resolución. «No podemos continuar de esta manera. Estamos poniendo demasiado en juego y no quiero lastimarte», prosiguió, con una tristeza en su tono que hacía aún más complicado aceptar lo que estaba diciendo. Lo observé, tratando de encontrar en su rostro algún signo de que esto solo fuera una duda momentánea, pero su expresión era firme y resoluta.
Nos dejamos arrastrar por el deseo, por la atracción de lo que no debíamos, pero él ahora comenzaba a comprender las repercusiones de lo que habíamos hecho. Los efectos que podrían arruinar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Lo lamento, murmuró, tocando suavemente mi cara. Esto no quiere decir que no te ame, simplemente significa que no podemos seguir causándonos daño. Él se alejó, pero corrí tras él y lo sujeté con todas mis fuerzas. Sin decir una sola palabra, se zafó de mi abrazo, dejándome enfrentando la dura realidad de que lo nuestro ya había terminado. Después de esa última vez, todo en nuestra relación cambió de manera irrevocable. Mis padres nunca llegaron a saber nada, nunca imaginaron lo que había existido entre mi tío y yo. Para ellos, todo siguió como siempre, y en sus ojos solo brillaba la confianza habitual. En cada encuentro familiar, no hubo preguntas ni miradas que pudieran revelar lo que habíamos vivido. Sin embargo, con él todo cambió. En cada encuentro familiar, se instalaba una atmósfera tensa entre nosotros, una separación intangible pero evidente que ambos respetábamos, como si fuera un acuerdo tácito para no traer al presente lo que habíamos vivido. A veces nuestras miradas se encontraban, y aunque ya no existían palabras ni gestos que revelaran el afecto oculto, los dos éramos conscientes de que esa historia era una parte de nosotros, de lo que somos. Y aunque la conexión se transformó, nunca me lamenté por lo que ocurrió. En esos instantes juntos, me conocí de una manera que jamás había previsto. Confronté mis propios anhelos y comprendí la profundidad de los sentimientos que era capaz de experimentar. Esa etapa de mi vida ya es parte del pasado, pero fue una vivencia que dejó huella y que acepto como algo que forma parte de mi trayectoria, sin arrepentimientos. Esta fue mi experiencia, y me complace haberla compartido contigo. Si te ha gustado y te gustaría escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. También, me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esta historia. Nos encontramos en el próximo.